ese poder que se nos está vendiendo también se nos vende de forma nuevo mandato. Digo, las mujeres también tenemos que desaprender algunas cuestiones de este camino de la educación. Hola, ¿qué tal, queridas amigas y amigos? Bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo capítulo de Mujeres en Positivo y hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer que intenta construir un mundo más justo y lo hace palabra a palabra. Ella es politóloga, es comunicadora y activista por los derechos de las mujeres y actualmente es asesora legislativa y permanente invitada en universidades nacionales y medios de comunicación, siempre para abordar temáticas de la desigualdad de género. Ella reflexiona críticamente sobre la educación y los estereotipos culturales a los que somos sometidas las mujeres y lo hace a través de sus libros. Uno se llama Solas, entre paréntesis, aún acompañadas, y el otro libro se llama Maleducadas. Actualmente está trabajando en la edición de un tercer libro que aborda la temática de género. En conversación con Lorena Toso, nuestra periodista en Argentina, te presentamos a María Florencia Freijo, nuestra mujer en positivo del día. Flor, bienvenida a Mujeres en Positivo. Gracias por aceptar esta charla. Tenía muchas ganas de hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo acá el libro Maleducadas. Voy a empezar por ahí. Alguna vez hablamos de Solas. Solas es un librazo y Maleducadas es otro librazo. Y ahora nos vamos a meter en profundidad. Pero sé que estás llevando adelante el tercero de la trilogía. ¿De qué va a ir ese tercero? Bueno, el tercero que está en producción actualmente, así que hay cosas que se van ocurriendo en el camino, tiene que ver un poco con qué hacemos, ¿no? Digo, Solas es este mandato que tenemos de que efectivamente tenemos que estar acompañadas y la carrera que tenemos desde chicas para la conquista, para sobre todo ser deseadas, ¿no? Esa necesidad constante de ser deseadas y que nuestro deseo se origina en función de si somos o no somos deseadas y de si estamos o no ajustadas a los mandatos de la belleza, por ejemplo. Claro. Y empezamos una carrera enorme. Maleducadas es, sin duda, es esa carrera, ¿no? Es contar de qué se trata toda esta educación que tenemos para llegar a tener tanta carga de mandatos y la carga mental de la que hablan Solas. Claro. Y el tercero, que no puedo decir el nombre, no, por supuesto. Tiene que ver básicamente con el poder de las mujeres. ¿Por dónde pasa el poder de las mujeres? Y no se va a llamar empoderadas, como dice todo el mundo, que es como una palabra muy de moda, porque empoderadas es una palabra que hoy está muy en boga para hablar de los derechos de las mujeres. Sí. Y tiene que ver básicamente con un concepto que es muy individual. Es todo lo que tiene que hacer la mujer, ¿no?, para mostrarse poderosa. Y lo que yo denuncio, de alguna manera, en Maleducadas, o trato de construir, es que ese poder que se nos está vendiendo también se nos vende de forma nuevo mandato. Y también se nos vende en forma de una nueva exigencia a nivel individual. Lo que vos tenés que hacer para, ¿no? ¿Y qué pasa en el proceso de la toma de decisión? Claro. A nivel social, ¿no? Porque si yo tengo que estar cargada, sola, ¿no?, con gustarme a mí misma, amarme a mí misma, aceptarme pese a las exigencias de los mandatos de belleza, aceptar que hoy en día las relaciones heterosexuales tienen una configuración que también está basada en que la mujer aguante un montón, pero no diga nada ahora para no ser molesta, no ser la tóxica, no ser, ¿no? Pero hay que aguantar y parece que hay que callar, pero a la vez mostrándonos como superadas. Además tenemos que en el mercado laboral ser CEOs, divinas, ser exitosas. Entonces, bueno, todo eso, este mandato de mujer que puede con todo, para mí es una trampa. Claro. Lejos de tener que ver con el poder de las mujeres, nos está drenando la energía. Así que este tercer libro viene a denunciar un poco eso y a decir, bueno, ¿por dónde pasa realmente el poder de las mujeres? Es muy interesante lo que decís, porque estaba pensando mientras lo contabas, que de alguna manera es mandato disfrazado de derechos. Es como, bueno, ahora que sí, que está todo bien y que vamos y ganamos derechos, bueno, no, pero tenés que hacerlo de esta manera. Cuando vos decís tenés,
Esa cosa del mandato, digo, ¿dónde es o dónde son los espacios que más ves que eso está ocurriendo? ¿En lo que está más expuesto? A lo mejor en lo más oculto. ¿Dónde ves esos mandatos disfrazados de derechos más fervientes? Y en la era de la comunicación, digamos, los mandatos quedan expuestos en los medios de comunicación, ¿no? En las redes sociales, venimos encima de un año de pandemia, así que en donde nuestra observación a los medios, digamos, no tradicionales, como son las redes, el celular continuo, el WhatsApp, los memes, ¿no? Todas estas cosas construyen un discurso. Parece, ¿no?, como algo inocente. Y no, construye un discurso, lo que se presenta en la TV. Bueno, yo lo digo en Maleducadas, es un tipo de información que absorbemos como especie de ósmosis cultural, ¿no? Que parece que está ahí porque sí, porque es así. Y es la cultura así. Bueno, no es tan inocente esa información que estamos absorbiendo y eso se traslada en todos los estratos, como vos decís, en los más bajos, porque de alguna manera ahora parece que la contraprestación a este mandato de mujer empoderada es entonces que la mujer que se queda dentro de la casa o que decide criar hijos o que decide ser madre, que es una tonta, que no es una empoderada, ¿no? Claro. La tonta, como decía Jimena Barón en su primer canción. Entonces, de repente, eso, ¿no? Estamos, esa mujer no está pudiendo ser libre y conquistar sus derechos. Y a lo mejor está decidiendo eso, la realidad, está queriendo ser... Yo no veo mayor libertad en una CEO de una multinacional con unos tacones como los que tengo de hecho hoy, haciendo malabares con los pibes, el colegio, estar presente, estar flaca, estar linda. Digo, yo no veo libertad ahí. ¿Por qué? Porque tiene un poder adquisitivo alto, porque está en una posición pseudo de poder. Digo, ¿realmente está en una posición de toma de decisión? ¿Hay una posición de toma de decisión cuando en realidad estás absorbiendo tantas exigencias? Claro, en ese punto yo no puedo dejar de pensar en el techo de cristal, porque digo, el romper el techo de cristal para esas mujeres que vos estás señalando, de alguna manera es una posibilidad, un hecho concretado, pero tenés otras barreras para ir rompiendo. ¿Hay alguna forma de llamarlas? ¿Hay algunas cosas nuevas que empecemos a llamar como esas nuevas barreras, como en algún momento llamamos al techo de cristal? A ver, las barreras que hay, además del techo de cristal, llamamos a las escaleras rotas, los pisos pegajosos, las paredes de cristal, son aquellas barreras subjetivas y objetivas, sobre todo, digamos, objetivas son las que se pueden cuantificar, ¿no? Una escala salarial menor para los puestos de las mujeres, efectivamente la composición de las mujeres en los procesos de toma de decisión y de dirección de las empresas, digo, en todo el mundo no superamos el 18%, ni hablar del porcentaje de mandatarias que hay en el mundo, es absolutamente no supera el 10% de mandatarias. Entonces, a veces pensamos el poder de las mujeres y decimos, esta es la era de las mujeres. Sí, pero ojo, ¿por qué? Porque nosotras llegamos a no superar el 20% en puestos de toma de decisión y de dirección, pero ¿qué hay atrás? Hay más de 100, 200 años de lucha explícita en esos lugares. Entonces, ¿qué voy a necesitar? ¿Otros 200 años para llegar al 40? Me muero. Y de hecho hay una cifra que estipula que aproximadamente nos faltan entre 200 a 300 años para llegar a una pseudo paridad. Entonces, ¿qué es lo que hay alrededor? Alrededor está la necesidad de políticas públicas, obviamente, que transformen dos matrices, ¿no? Una es la matriz, si se quiere, de la estructura social, la económica, la jurídica, la gobernanza en los tres niveles, municipal, provincial, nacional, así digamos extrapolado a todos los países, y después hay una estructura que es la cultural, y ahí viene la educación. Y ahí, ¿no? Maleducadas. Y ahí viene Maleducadas. La educación en ese sexual. libro vos abordás muy claramente toda la cuestión de nuestra educación, o por lo menos la educación en general, pero el lugar que nos ha tocado, el rol que nos ha tocado a las mujeres a lo largo de la historia siendo educadas, ¿no? Desde lo que se dice en los contenidos hasta aquello me atrevo a decir que nosotras mismas fuimos absorbiendo y dando por sentado. ¿Cómo se rompe con eso para las propias mujeres? Porque muchas veces hablamos de los hombres, también decimos que es con los hombres, pero a veces nos pasa a nosotras mismas que no logramos romper esas estructuras en las que estamos. Bueno, esas son un poco las barreras subjetivas que yo decía recién hace un rato. Las subjetivas son aquellas cuestiones en las que a veces están ahí implícitas y es como que no logramos, ¿no? Atravesar, porque en todo esto están, no es algo de los varones
contra las mujeres. Claro. Digo, las mujeres también tenemos que desaprender algunas cuestiones de este camino de la educación para poder atravesar. No es solo nuestra responsabilidad, que es en general lo que se nos dice. Bueno, ustedes no saben negociar a la hora de pedir un salario, nos dicen, ¿no? Y por eso hay diferencia salarial. Bueno, no es así, está súper comprobado que no es así. Te lo pongo como ejemplo, claro, ¿no? Pero digo, dentro de estas barreras subjetivas, con respecto a la carga mental, una es sin duda a veces la imposibilidad de delegar que tenemos las mujeres porque creemos que lo hacemos mejor. Y en ese sentido, digo, si vos ves qué nos educa, bueno, sí, el 40% de los juguetes que hoy consumen niñas tienen que ver con los cuidados, ¿no? Así que efectivamente digo, probablemente lo hagamos mejor, probablemente cuidemos y maternemos mejor, pero no porque sea algo de la naturaleza de la mujer, que es lo que se suele creer, sino porque es algo que nos educa para eso. Entonces, romper con las barreras es regalarle a un nene una muñeca, romper con las barreras es delegar y si no delegamos, poner el límite, ¿no? Digo, no permitir. Eso es algo que en el proceso de toma de decisión yo identifico que nos falta mucho. Las mujeres permitimos y aguantamos mucho. Las mujeres tenemos que ser menos pacientes. Voy a pararme un ratito en los hombres. Y estaba pensando una serie de ejemplos que quiero preguntarte a vos si te parece que tienen que ver con un camino hacia encontrarnos, ¿no? Mejores y entendiéndonos mutuamente y demás, o si es simplemente una barrera que se autoimponen básicamente por el avance de las mujeres y la lucha de las mujeres. 2 o 3 cuestiones. Algunos gremios que conocemos y sabemos que han empezado a incorporar mujeres de una manera sostenida, más allá de que las leyes lo pidan o no, y que tienen mismos salarios. Pensaba en las camioneras, que tienen el mismo salario que los hombres, algo que fuimos averiguando en estos tiempos. Las buzos tácticas también tienen el mismo salario que los hombres. No deben ser muchos los lugares donde es igual. Y después en el fútbol no. En el fútbol no, claro, ahí está. Y después lo otro, que es esta construcción de, bueno, una empresa donde los que dirigen son hombres y dicen, che, cuidado con esto no lo digas, esto así no, nos manejamos de otra manera. ¿Con qué pensás que tiene que ver? ¿Con que realmente van incorporando este cambio cultural o con cuidarse porque todavía no entienden mucho por dónde va esta historia? Y sí, creo que más que tiene que ver con lo segundo. A ver, creo que es muy fácil, entre comillas lo de fácil, pero delinear algunas cuestiones muy del orden de lo práctico como, bueno, ganan lo mismo, 50 y 50, digo, son cuestiones que son muy fáciles de tomar en el proceso de cómo diseño, ¿no? La igualdad. Bien, eso no quiere decir equidad. Igualdad no quiere decir equidad. Y ahí está el tema, ¿no? Digo, equidad es la violencia simbólica que sufren las mujeres en la política, por ejemplo, en el legislativo. Digo, hay paridad hoy, pero siguen sufriendo violencia política, sus compañeros las siguen dejando segundas en las listas. Entonces, eso es cultural. Claro. Digo, sí, tenemos 50 y 50, sí, pero vamos segundas. Estamos en una mesa de negocios. Bueno, le pido el cafecito a las mujeres que están ahí porque son más amables. Estamos en una reunión con ejecutivas de cuenta y ejecutivos de cuenta. Bueno, las chicas son las que tienen que hacer de policía bueno porque son las mujeres y, digo, cuando estás haciendo un proceso de negociación comercial. Entonces, digo, todas esas cuestiones son las más difíciles de transformar y son las que efectivamente se vislumbran que hay resistencia. Y acá quiero decir algo que me parece súper importante, que hay que empezar a nombrar que en todos los procesos, digamos, que podemos como sacar la foto, ¿no? Como en distintos momentos de la historia, han sido los hombres los que se han resistido al avance de las mujeres y se han resistido de manera concreta, porque si no, a veces en esto de decir, bueno, no es los hombres contra las mujeres, en realidad tenemos que empezar a decir que sí fueron los hombres contra las mujeres, sí fueron ellos los que escribieron la historia. Sí fueron ellos los que efectivamente, digo, las mujeres somos parte en otras cuestiones, pero en esto sí hay que decirlo. Que a los hombres no les gustan las mujeres en los puestos de poder. Porque si no es como, viste, como que queda... Ahora bien, a las mujeres en todo este proceso tampoco les ponen muy cómoda otras mujeres en los puestos de poder. Eso es un dato curioso también. Y esto está, yo siempre cuento una investigación que se hizo en una universidad en Estados Unidos. Fue ahora, creo que a principios del año pasado, porque fue por el tema de la pandemia. Bueno, hay una investigación que se hizo en una universidad de Estados Unidos en donde había un aula virtual y se le dijo a los estudiantes, al 50% de los estudiantes que la docente era mujer y al 50% del resto que el docente era varón. Siempre la interacción era virtual, ellos no sabían con quién interactuaban,
pero cambiaba el nickname, digamos, del docente. A la hora de evaluar cómo había sido el desenvolvimiento de ese docente, quienes habían evaluado, digamos, de manera más negativa, había sido a la mujer, ¿no? 3 veces más había recibido, pese a que siempre había sido la misma persona. Era la misma persona. Siempre había sido la misma persona, pero cuando tenía el nickname de mujer era evaluado 3 veces negativamente más, pero además era evaluado con mayor negatividad por parte de las mujeres. Tremendo. Entonces, esto que se está estudiando mucho, que tiene que ver con los sesgos de género, Sí. creo que es el key de la cuestión para transformar las cuestiones de género. ¿Por qué? Por otra cuestión que cuento siempre, que es la paradoja nórdica, ¿no? En los países de Europa, si estudias las cifras de la igualdad, ¿qué me vas a decir? Que los países nórdicos son los países con cifras más ideales. Sí, uno están cierra mucho los ojos mejor y que dice, nosotros, acá claro. siempre decimos, ay, queremos ser Suecia, ¿no? Bueno, la realidad es que efectivamente en esos países hay mejores índices de igualdad, pero hay muchos más casos documentados de violencia física y sexual hacia las mujeres que en países como Europa, en donde las cifras objetivas de la igualdad, lo que puedes medir, son muy similares a Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque condiciones objetivas, lo que decíamos hoy, de esta igualdad, que es lo más fácil de hacer, ¿no? Paridad, salarial y demás, no significa un cambio profundamente cultural. Porque para eso hay que cambiar 4.000 años de historia. Totalmente. Y para cambiar estos 4.000 años de historia hay que empezar a entender los sesgos de género que tenemos internalizados, que está por suerte estudiando tanto la neurociencia, que es ese primer disparador que tenemos como cuasi texto predictivo, en donde vemos a una mujer y ya enseguida sacamos una radiografía, ¿no? Inconsciente, si se quiere, de cómo se va a comportar esa mujer y de qué puede y qué no puede hacer. Entonces después tenemos a la mujer en un puesto de poder y nos incomoda, porque no estamos acostumbrados a ver a una mujer en un puesto de poder. Y esa mujer a la vez tiene que generar una resistencia, porque nota que hay una resistencia, entonces se comporta de una manera más estructurada. Entonces esa mujer es una arpía y vuelve el estereotipo de la mujer arpía cuando tiene poder y de la ambiciosa, que son arquetipos que nos han perseguido durante toda la historia para cerrar con lo que serían las mujeres brujas, ¿no? Las mujeres malas. Excelente la charla que estamos disfrutando hoy, conociendo a María Florencia Freijó. Pero no te muevas de ahí porque ahora vamos a hacer un breve corte, pero a la vuelta vamos a estar hablando de equidad de género, pero puertas adentro. Ya volvemos. ¿Es equitativa la división de tareas dentro del hogar? ¿Qué pasa con el cuidado de los chicos y de los adultos mayores? ¿Qué tareas no podemos delegar? Vamos a ver qué nos responde la calle con todas estas preguntas. A ver. Es equitativa la distribución de tareas en el hogar, la verdad que sí. No me puedo quejar, la llevamos bastante bien con mi novio. Y en mi caso, no, yo soy el que hago todo. ¿Por qué? Porque la que manda en la casa es mi compañera de departamento. No, nunca es equitativa por lo general, más que nada acá en Buenos Aires. No, no me parece que sea equitativa. La mujer siempre tiene la mayor parte de la responsabilidad. En mi caso no es equitativa porque yo ordeno todo. Está empezando a ser un poquito más equitativo. La verdad que los padres están siendo mucho más presentes hoy en día. Y las tareas que no puedo delegar es la limpieza del baño y la cocina, puede ser. La cocina no se puede delegar. Las que le pertenecen a cada uno, las tareas que son personales. ¿Qué tareas no podemos delegar de los chicos? El tema, la educación, ¿viste? El estar presentes, la conexión con ellos, el jugar, el estar, darles ese tiempo, ¿viste? De calidad de tiempo a los chicos, que eso no se reemplaza por nada. Seguimos disfrutando esta charla entre Lorena Toso y María Florencia Freijó, la creadora del hashtag Yo Crío Sola, una verdadera revolución en las redes sociales. Y en esta parte de la conversación acerca del cambio cultural en las nuevas generaciones, ¿qué hemos aprendido las mujeres? ¿Es verdad que tenemos más libertad? Lo vemos.
¿Cuánto de lo que pudimos haber aprendido en estos años se puede empezar a reflejar en las nuevas generaciones? Hay algunos aspectos de las nuevas generaciones, por ejemplo, los vínculos en lo que tiene que ver con lo afectivo, lo sexual incluso y demás, es mucho más libre. ¿Hay algo de la cuestión de haber aprendido esto de la paridad o de la equidad y demás que pueda empezar a servirnos como simiente para lo que viene en las nuevas generaciones? ¿O igual estamos en el mismo lugar cultural que esta generación nuestra, por ejemplo? Con respecto a lo sexual, yo soy cuidadosa en decir que ahora hay vínculos más libres de acuerdo a lo sexual. Digo, si tomamos como libertad efectivamente el poder tener sexo a demanda, como decimos hoy, a la carta, porque tenés Tinder y elegís a la carta con quién querés vincularte. Como sin un vínculo muy... Sexo efectivamente hoy, y cada vez está... digamos, no se ve con menor prejuicio, no tanto, digo, nosotras a veces tenemos este sesgo de que somos mujeres de ciudad, pero hay que ir también al interior, pero efectivamente se empieza a ver con menos prejuicio, sobre todo por las letras de las canciones y demás, a las mujeres que deciden cómo adueñarse del poder sexual y detentarlo y mostrarlo como un capital simbólico y demás. Bien, ahora, eso es más libertad porque, sin embargo, se nota que hay una prevalencia y un aumento en los casos de enfermedades venéreas de transmisión sexual de parte de mujeres heterosexuales por sus parejas heterosexuales. ¿Por qué? Porque todavía, digamos, cuesta pedir que se pongan un preservativo, los varones no se ponen un preservativo, no hay un cambio en la conducta del cuidado y del autocuidado por parte del varón. Entonces, yo no sé, digamos, si la libertad tiene que ver con algo individual o tiene más que ver con algo de la complementariedad a la hora de lo sexual. Digo, acá esto yo trato de darlo vuelta, no hago como el abogado malo, porque te planteo algo que para entrar en conflicto, porque digo, yo no sé si hay mayor libertad sobre los cuerpos de las mujeres cuando las mujeres continuamente refieren seguir sin tener orgasmos en sus relaciones heterosexuales, porque los varones siguen en una coreografía sexual que tiene más que ver con el porno que con el encuentro del placer de la otra persona, porque todavía hay un montón de mujeres que les cuesta hablar de masturbación, que les cuesta hablar de su propio placer adentro de la cama. Entonces, ahí yo, digamos, trataría de poner entrecomillados qué es mayor libertad. Bien. ¿Es poder sacarse una selfie en malla, en Instagram, con un cuerpo hegemónico? ¿Eso es mayor libertad? No lo sé. Digo, me lo permito cuestionar porque las cifras me hablan que en las mujeres todavía estamos complicadas. Bien. ¿Por dónde empezaría, Flor, a trabajar el tema del cambio cultural? Lo has hecho obviamente y plasmado en tus libros, pero digo, si tuvieras que contarle a quienes nos están viendo, ¿cuál es el mejor lugar para empezar con ese cambio cultural necesario y para que todas estas cosas que nos estás contando se empiecen a visibilizar de otra manera, ¿no? Que muchas mujeres que por ahí nos ven digan, es verdad, no me he dado cuenta, no lo había pensado. ¿Por dónde empezarías? Bueno, esta educación que hablan maleducadas es una educación, se quiere, bipartita, podríamos decir. Hay una educación formal, que son los colegios, bueno, hay educación sexual integral. La ley de educación sexual integral tiene que aplicarse, sí o sí. Tiene que ser una ley que realmente no tenga que ver con lo sexual, sino que tenga que ver con los contenidos que las mujeres y los niños, niños y niñas consumen en sus colegios. Sí. Y después lo que es la educación no formal, que son las publicidades, todo lo que vemos, lo que decíamos hoy, toda esta educación por ósmosis que absorbemos, que tiene que ver sobre todo con la industria del entretenimiento. Ahí hay un lugar donde también hay que funcionar desde el Estado como veedores. No puede salir cualquier cosa en la televisión. No puede ser que nuestros niñas y niños estén todo el tiempo como espectadores de una cultura que nos pone a las mujeres todo el tiempo como objeto de la violencia y como objeto de los cuidados también. Sí. Digo, no solo de la violencia, sino de la disposición que tenemos que tener con respecto al otro. Ahí tiene que haber un cambio. Y el tercero, si se quiere, que es como lo que nuclea, los varones tienen que empezar a replantearse, hay que empezar a trabajar en la masculinidad. ¿Sí? Estamos las mujeres tratando de cambiar, de ver por dónde vamos, discutimos entre nosotras, nos peleamos entre nosotras, porque por ahí no es, esto no es libertad, sí, esto es libertad, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, bárbaro. Nos peleamos entre nosotras, como siempre, la competencia femenina. Sí. Los varones están así, acá, mirando como espectadores a ver qué hacemos. Ese cambio, ¿no? El cambio. Así que hasta que no haya un cambio en la masculinidad, no va a haber un cambio sustancial. En ese cambio de masculinidad, uno puede observar en la sociedad y en el tratamiento que uno tiene con el vínculo con los hombres, que algunos hombres están como paralizados, sin saber muy bien cómo manejarse, qué hacer, cómo administrar determinadas cuestiones, y otros están un poco enojados.
¿Qué les dirías a esos hombres? A los que están enojados y tienen demasiadas herramientas para escuchar. El que no quiere escuchar es porque no quiere. Y yo no quiero ser más la pedagoga emocional de ningún varón, porque están esperando a ver hasta dónde están en la cuerda floja entre la espada y la pared, que no se les note el privilegio, que no quieren no ceder porque, ay, sí, yo sé que tengo que ayudar en mi casa, pero digo, esta posición de, ay, yo no sé, pero es muy sensible el tema, a veces viene de un lugar legítimo, pero muchas veces viene de un lugar de no querer estar pensando en el tema, de no cuestionarse. Total, mientras tanto, yo sigo en mi lugar de comodidad y de confort y nadie me cuestiona. Cuando me cuestionan, ay, yo no sabía, perdón. Entonces, yo ya estoy desconfiando, ay, yo no sabía, perdón. Digo, me parece que ya hay muchas herramientas, ¿no? A veces siempre me dicen, bueno, pero ¿qué puedo hacer para el cambio? Lee. ¿Por qué los hombres no consuman libros feministas? Les molestan los libros escritos por una mujer, piensan que son cosas de minas. Para que los varones sigan pensando que los derechos de las mujeres son cosas de minas y no cosas del derecho universal y de los derechos humanos en la que ellos son parte, digo, porque siempre hablamos con una voz pasiva, ¿no? Claro. Las mujeres sufren violencia, las mujeres son violadas, las mujeres no llegan a puestos de decisión, las mujeres, bueno, pero ¿por qué no llegan? ¿Quiénes están del otro lado? Hay que cambiar la voz pasiva de las mujeres, ¿no? De que somos los que estamos recibiendo la violencia, empezar a poner la voz activa de quiénes son las que la están ejerciendo, quiénes son los que la están ejerciendo. Cuando estudiaste, cuando fuiste a la facultad, te recibiste y empezaste a trabajar, digo, ¿siempre pensaste en ponerle esta mirada de género a cada una de las cosas que estabas haciendo? ¿O cómo surgió esto para vos? No, surgió muy temprana edad, surgió en la etapa escolar. Ya en la etapa escolar, yo a los 13, 14 años sabía que me iba a dedicar a esto. No sé si a escribir puntualmente, pero sí sabía que me iba a dedicar a algo político porque yo ya estaba en todos los modelos de Naciones Unidas, estudiaba historia, como que ya era mi perfil, ya de muy, muy chica. Y es muy impactante ver cosas que uno guarda de carpetas anteriores y ver que eso ya estaba presente ahí. Ahora bien, hasta que le pude poner el nombre feminismo, pasó, me acuerdo, creo que uno de los hechos más fundamentales fue lo que pasó con Romina Tejerina, el caso de esta joven que fue violada y que ella cuando va a parir, bueno, comete un infanticidio, ¿no? Mata a esa criatura y todo el proceso en la que el violador queda libre y ella no. Y ahí fue donde fui a mi primer encuentro nacional de mujeres, y ahí fue donde empecé a ver bien el tema de que no leíamos mujeres en la facultad y empecé a cuestionar en la misma facultad que no leíamos mujeres. Y algo que digo en Maleducadas, Simone de Beauvoir, cuando escribió El segundo sexo, es un libro que desde la estructura social, sociológica, es impresionante. No tiene nada que ver con ser feminista, vale la pena leerlo. Sí. Digo, leemos El Capital y no todos son marxistas, ¿no? Sí. Entonces, El segundo sexo está al mismo nivel que El Capital o que la obra de Freud. Son grandes pensadores contemporáneos y estructurales, realmente estructurales. Bueno, no lo leímos. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí estamos y además leyendo libros de Flor. Sé que tu libro ha tenido, por ejemplo, entre otras cosas, varios disparadores en determinados lugares, empresas y demás que decidieron, por ejemplo, para el día que se celebra el Día Internacional de la Mujer, se conmemora, no se celebra el Día Internacional de la Mujer, regalar tu libro. Y eso me imagino que para vos debe ser sumamente delicioso desde el lugar de decir, bueno, el camino recorrido vale la pena. Pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar? ¿Qué es lo que te encantaría que suceda con todo esto que has venido haciendo hace tanto tiempo? Bueno, capaz que tenía las aspiraciones muy bajas, pero es como que ya cumplí mis aspiraciones, porque no pensé que iba a llegar a escribir un segundo libro en menos de un año y ahora un tercero en menos de un año del otro, digo, 3 libros en 2 años. No pensé que Maleducadas iba a tener el éxito que está teniendo. Digo, uno escribe obviamente para que el libro llegue, pero siempre lo que me llama la atención, que eso es algo que no busqué, Lore, es que mi libro se lee de generación en distintas generaciones. No es un libro, o sea, yo sabía que no buscaba escribir para feministas, porque considero que ya las feministas ya sabemos lo que está acá. Les puede interesar, todos va a parecer pero van a poder manejar el contenido muy sencillo. Yo buscaba escribir para aquellas mujeres que están buscando respuestas y que no tienen quien les hable. Yo siento que esas mujeres todavía
no hay un grupo que les hable a esas mujeres. Las feministas estamos hablando todavía con feministas. Nos cuesta hablarle a esas otras mujeres. Entonces, cuando escribí Solas, me di cuenta de eso, me impactó, que cuando fueron a la presentación, en ese momento no había pandemia, iban niñas de 15, 16 años, adolescentes, con sus madres y abuelas. Y eso fue muy impresionante. Y Maleducadas hoy me manda la foto leyendo en la familia y cada vez lo están leyendo más hombres. Así que después del tercero, ya te hago otro spoiler, el cuarto seguramente tenga que ver con el público masculino. Así que probablemente llamen Maleducados, esto sí lo digo porque es como más que obvio. Y probablemente el cuarto, quinto, no sé, veremos cómo... ¿Cuántos más habrá? Pero la idea, ya hay algunas conversaciones sobre Maleducados, o por lo menos mi intención de hacerlo, me parece fundamental. Así que ahí sí hay una aspiración. Bien. Digo, ¿lo leerán? ¿Los varones lo irán a comprar? Seguramente en próximas entrevistas lo hablaremos. Flor, un placer. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, en donde pudiste conocer a María Florencia Freijó, una mujer que tiene mucho para decir, hacer y también sabe hacerse escuchar. Ella asegura que estamos reescribiendo nuestra historia y que también ella espera que a través de sus libros y a través de sus palabras se pueda ayudar a muchas otras mujeres a reescribir sus propias historias, porque las mujeres que logran liberarse de sus mandatos son las que pueden ayudar a otras a que también lo hagan. Fue genial haberla tenido en Mujeres en Positivo y lo que siempre es maravilloso es tenerte a vos del otro lado, siempre acompañándonos. ¿Nos volvemos a encontrar la semana que viene? Dale, te espero.